semana. Muchas gracias por seguir con nosotros y nos da mucho gusto recibir aquí en el foro de El Heraldo Televisión a la diputada federal Andrea Chávez, pues para platicar de varias cosas del Consejo Nacional de Morena. Es consejera, además de la diputada más joven de Morena, ¿verdad? Es Bienvenida. correcto. ¿Cómo estás? Bien Andrea? hallada, gracias Mario por la invitación. Un saludo a la audiencia de Heraldo Televisión. ¿Cómo les fue a ver en el Consejo Nacional de Morena el domingo? Conocemos ya un poco las reglas para las denominadas corcholatas, la ruta a seguir para elegir a quien será el candidato o candidata de Morena para el 24. Hablando de la presidencia, tú eres consejera, cuéntanos cómo se vivió el domingo. Pues el domingo fue un proceso de mucho diálogo, de mucha concordia, de mucho compañerismo. Ya teníamos ganas de vernos, muchas y muchos de nosotros. Sí, tenía un rato, no vino Mario Delgado el lunes y nos contó que tenía mucho tiempo que no había este consejo, ¿no? O sea, que no se reunían todos. Yo creo que no había reunión de carácter presencial, quizás. Presencial. Desde antes de la elección presidencial en 2018. Entonces, hay compañeras y compañeros que por motivos de nuestro trabajo, si somos servidores públicos, pues no podemos estarnos frecuentando y entonces, pues fue verdaderamente animoso, esperanzador poder volver a vernos y sobre todo para discutir un tema tan trascendental, ¿no? Un proceso interno por el que atraviesa el Movimiento Regeneración Nacional que posicionará a quien será titular de la coordinación de los comités en defensa de la transformación, en donde participan muchos perfiles. Sí. Ya los conocen ustedes. Y finalmente pudimos definir las reglas de manera unánime. Aprobamos de manera unánime estas reglas con 326 votos, que éramos todas las y los presentes. Todos los gobernadores estuvieron presentes, los gobernadores de nuestro partido Movimiento, salvo uno, que es Ricardo Gallardo, que él emana de las filas del Partido Verde Ecologista. El gobernador de San Luis Potosí, ¿no? Es correcto, y entonces, pues finalmente pudimos aprobar, acompañar este documento que puso en la mesa el licenciado Andrés Manuel López Obrador, no en su carácter como presidente de la República, sino en su carácter como militante fundador. Y por ahí, pues definimos no solamente los plazos, sino también otra serie de reglas que habrán de respetar las personas que contienden, pero también los equipos que los acompañan. Y en ese sentido es donde yo me encuentro, querido. Hay quien dice que el presidente López Obrador fue el que definió prácticamente cuáles son las reglas para que compitan los candidatos o candidatas o las corcholatas, como él mismo los ha denominado, los aspirantes. Pues, ¿tú lo ves así? Nos hablas de un consejo de más de 300 personas, pero el presidente dice que lo que les dijo en la escena del lunes antepasado, eso fue lo que hicieron. Pues mira, el presidente de la República naturalmente ha sido siempre el liderazgo del Movimiento de Regeneración Nacional, no solamente porque es el primero que llega a la presidencia de la República a través de esta nomenclatura, a través de estas siglas partidistas, sino que también pues él ideó la organicidad de Morena como partido, ¿no? Adicionalmente, él es la figura que mayores consensos genera y en Morena nunca hemos tenido un proceso interno tan importante como este. Andrés Manuel López Obrador funda Morena y es él el presidente del partido. Después de ser presidente del partido, pues queda electo como presidente de la República y entonces sí existía la necesidad de que una figura de tanto consenso como lo es él, no solo al interior, sino también al exterior, fuera quien propusiera pues una serie de lineamientos de carácter general que estamos todavía definiendo entre la militancia, cómo es que hay que interpretar esta serie de reglas. Hay unas reglas que pues dejan abierto el panorama a la interpretación y yo creo que lo tenemos que hacer con mucho respeto, con mucha responsabilidad, pero sobre todo también con mucha honestidad, ¿no? Por ejemplo, se establece la prohibición de algunos servidores públicos de no decantarse por ninguna de las famosas corcholatas. El presidente de la República, las y los secretarios del Gabinete Federal Legal y Ampliado, gobernadores, presidentes municipales, coordinadores de las bancadas, no así las y los diputados federales, no así las y los senadores de la República, solamente los coordinadores de las bancadas y las dirigencias nacional y estatales, y es allí donde yo me encontraba. Yo era integrante de la dirigencia nacional y al tener yo una suerte de preferencia por uno de los candidatos, pues tenía que dejar mi encargo para garantizar la imparcialidad, la objetividad y la neutralidad del Comité Ejecutivo Nacional, de la dirigencia nacional. Es el derecho que tiene la militancia. La militancia tiene derecho a una dirigencia neutral. Y ya anunciaste esta semana que vas a pedir licencia como diputada federal o eso no, o nada más la licencia para no estar, digamos, como
parte integrante de una dirigencia del partido. El día de ayer solicité licencia al espacio de la Secretaría Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, que es al único espacio al que me obliga el reglamento que aprobamos por unanimidad. Como legisladora no, sigue siendo diputada federal. Solamente los coordinadores de las bancadas están impedidos de demostrar afección, ¿no? Digamos, algún cariño por alguna de las corcholatas, alguna preferencia. Y en este sentido, pues me pareció lo más congruente dejar mi espacio como secretaria nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda por dos razones, Mario. La primera, y muy natural, es que yo fui la consejera nacional más votada en el país. Y por mí votaron para ser secretaria de Comunicación gente que apoya a Marcelo Ebrard, gente que apoya a Claudia Sheinbaum y gente que apoya a Dan Augusto López Hernández. Y era lo más congruente dejar el espacio, si es que quiero apoyar al secretario de Gobernación, todavía secretario de Gobernación, Dan Augusto López Hernández, a buscar la coordinación de los comités en defensa de la transformación. Y en segundo lugar también porque me parece que ya teníamos que actuar con mucha transparencia, ¿no? O sea, no se trata no solamente de no decantarse de manera expresa, pero tampoco de manera velada. El pueblo de México está muy despierto y está muy atento a este proceso. No solo los medios de comunicación están interesados, sino la gente está siguiendo absolutamente todas las decisiones que tomamos en el Movimiento de Regeneración Nacional para tomar esta definición que muy seguramente pues definirá el rumbo de 2024. Sí. Oye, entonces vas a ir a recorrer también el país, eso hará Dan Augusto López. Tú eres, digamos, muy vocal también en tus redes sociales. Digamos que en Morena, además de que es la diputada más joven, pues te ven como un liderazgo en temas de comunicación, además de que estabas en la parte de comunicación de Morena. ¿Qué va a pasar? Soy la vocera del grupo parlamentario. La vocera, sí, ni más ni menos. Sí. ¿Vas a ir a recorrer el país? ¿En qué le vas a ayudar a Dan Augusto López, que va a renunciar este viernes? Formalmente ya lo dijo ayer, ¿no? Correcto. Muy seguramente va a ser el último en retirarse de su encargo porque es el más necesario para el gobierno. Ayer estuvo federal. en el INE en la reunión con el presidente, ¿no? Con los consejeros del Instituto Nacional Electoral, la primera vez en la historia en la que el Consejo en pleno pues acude a respetar la investidura presidencial y a pues acordar una serie de temas, sobre todo preservando la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Pero el día 19, el próximo lunes, habré de arrancar una gira muy intensa por las 32 entidades federativas, acompañando al licenciado Dan Augusto López Hernández. Habrá de concluir esta gira, como ustedes lo saben, el día 27 de agosto. Son 70 días de gira. 70 días. Tienen que pues visitar cuantos municipios se puedan, cuantas cabeceras distritales se puedan para convencer corazones y que la gente sepa cuál es la mejor propuesta para garantizar el camino seguro a la continuidad de la Cuarta Transformación. Yo estoy convencida con el proyecto del licenciado Dan Augusto López Hernández porque es una figura de acuerdos, de consensos, de mucha responsabilidad y además que brinda soluciones a los problemas. En él, Andrés Manuel López Obrador ha descansado la resolución de muchos problemas. Se le puso al tú por tú a Germán Larrea de Ferrosur. Sí. Participó activamente en la adquisición de una serie de plantas energéticas que ya abastecen de energía, en la compra a la empresa transnacional Iberdrola. ¿Quién solucionó el tema del agua en Nuevo León? Dan Augusto López Hernández. ¿Quién fue el único que se le puso al tú por tú a la burocracia dorada del INE? Dan Augusto López Hernández. ¿Quién fue el único que recorrió las 32 entidades federativas buscando el apoyo del pueblo de México en la ratificación del mandato del presidente en el proceso plebiscitario que vivimos por primera vez en la historia de nuestro país? Dan Augusto López Hernández, y lo ha hecho en muchos otros casos. Los trigueros en el Valle de Mexicali, Baja California, los maiceros en Sinaloa, el aumento salarial del magisterio en el estado de Michoacán, en fin, pues tiene un amplísimo registro, pero siempre considerando que su mayor aptitud es la resolución de los problemas y que es el que más se le parece al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sí, ha sido un gran operador político, sin duda alguna, del presidente López Obrador. En 2 años más o menos que estuvo al frente o que ha estado al frente de Gobernación, ¿verdad? Más o menos 2 años lleva. Justamente el día que termina la campaña, digamos, interna, cumple 2 años. Ya. Ahora, ¿cómo lo ves a él? Porque hay quien lo ve como el caballo negro, porque arrancó además después, digamos, del conocimiento que ya traía Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, Marcelo Ebrard, ex canciller, en fin, el propio Ricardo Monreal. Pero lo ven con la posibilidad de remontar en las encuestas, porque son solo 70 días, o no sé si son muchos días o pocos para remontar una diferencia que hoy la marcan las encuestas. El tiempo que tenemos hacia adelante nos da para crecer
en el mismo tiempo que tuvimos hacia atrás. ¿A qué me refiero? En 2 meses, el licenciado Adán Augusto López Hernández ha crecido por lo menos 10 puntos porcentuales en conocimiento y también en intención y en preferencia, ¿no? Y es prácticamente el tiempo que tenemos de aquí en adelante. Y también es natural que absolutamente todos los contendientes crezcan un poco, porque ahora van a estar de manera abierta en campaña en un proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional. Mira, es el perfil que más experiencia tiene. Ha sido diputado local, diputado federal, senador de la República, dirigente estatal. A sus 29 años, Mario, ya era presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. A sus 31 años ya encabezaba la notaría número 27 en el estado de Tabasco, que es la notaría que más escrituras públicas ha entregado en la historia del estado, porque ayudaba a la gente que no tenía para garantizar su certeza patrimonial. Fue el gobernador más votado en la historia de Tabasco y ahora como secretario de Gobernación pues ha resuelto un montón de problemas. Nadie tiene esa experiencia y siempre eso es lo más importante, desde la congruencia, desde la izquierda y acompañando a Andrés Manuel López Obrador, no solamente él, sino también sus padres. Él proviene de una herencia familiar de mucha cercanía. Sí, sí. No, el presidente ha dicho que conoce a toda su familia, claro, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Su padre, don Payambé López Falconi, fue el único notario que pues se comprometió y lo hizo a dar fe pública de las asambleas que consolidan a Morena como asociación civil, luego como asociación política nacional y después como partido político. Su madre, Aurora Hernández, era maestra normalista, también muy cercana a la familia del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sí, y él proviene de esa herencia no solamente familiar, sino de mucha cercanía con Andrés Manuel López Obrador. Comparten agua, comparten tierra, comparten incluso acento, pero sobre todo comparten una enorme sensibilidad y generosidad y empatía con el pueblo de México. Un paisano, sí, el presidente pues, lo considera su hermano, ¿no? Así lo ha llamado. Te pregunto por último, Andrea Chávez, ¿crees que en el proceso de elección del candidato o candidata de Morena para el 24, hablando de la presidencia de la República, no va a haber rupturas, no va a haber quien decida o declinar por alguien o bajarse la contienda o irse a otro partido, a otro movimiento? ¿Qué anticipas tú? Pues mira, esa es la tercera razón que no te comenté de por qué decidí solicitar licencia como secretaria de Comunicación, porque quiero elevar el debate, no quiero que existan confrontaciones personales entre las y los contendientes, que todas y todos merecen nuestro respeto y son perfiles protagonistas del cambio y fundamentales en el proceso de transformación que estamos viviendo. Además, el reglamento que ya firmaron todas y todos ellos se establece como regla reconocer los resultados de la encuesta. Sí. Está firmado. Y además formar parte del equipo que acompañará a quien será titular de la coordinación de los comités en defensa de la transformación. Así es que si no lo hacen, quedarían muy mal a los ojos del pueblo de México, porque estarían incumpliendo no solo con una promesa, sino con un acuerdo firmado ante notario público y ante el máximo órgano de gobierno de nuestro partido, que es el Consejo Nacional. Yo estoy segura que todos y cada uno de ellos se van a sumar al proyecto del licenciado Adán Augusto López Hernández, próximo presidente de la República. Pues muchas gracias por haber venido, Andrea Chávez. ¿Tú estás convencida de que caballo negro que alcanza gana? O sea, hablando de Me choca esa frase porque la traía Alejandra del Moral en el Estado de México. Prefiero no repetir yo esas cosas. Cerró de los 20, 12 puntos a 8 por lo menos. Me queda claro que la tasa de crecimiento del licenciado Adán Augusto López Hernández da de manera holgada para quedar en primer lugar al momento de realizar la encuesta. Bueno, pues veremos, 70 días de recorrido por el país y de conocimiento tendrán los 6 candidatos y candidatas para ser el abanderado de Morena en el 24. Ya lo veremos. Gracias, Andrea Chávez, diputada federal de Morena, por haber venido aquí al Heraldo Televisión. Gracias a ti, Mario. Muy buenos días.